una escena del ministerio de Jesús. La escena se encuentra en el templo de los judíos en Jerusalén y ahí está Jesús rodeado de fariseos, rodeado de enemigos, personas que tienen hasta envidia de él, y estas personas empiezan a atacar a Jesús uno por uno. Cualquier persona temblaría en esta situación. Estas son personas que han estudiado toda la vida para comprender las Escrituras, personas que incluso tienen grandes porciones de la palabra memorizada. Pedro, estamos grabando, ¿no? Vale. Personas que han memorizado la palabra, personas que están muy ultra preparadas para tratar con la Biblia. Y estas personas empiezan a intentar manipular la palabra contra Jesús para dejarle mal ante las multitudes. Bueno, yo temblaría en esta situación. ¿Y qué si me falla la memoria? ¿Y qué si sacan algo que no he pensado? Pero desde luego el Señor Jesucristo es muy superior a mí, por supuesto, y no tiembla el pulso en ningún momento. Él empieza a contestar a estos intérpretes de la ley y empieza primeramente con los herodianos. ¿A quién tenemos que dar impuestos? ¿Tenemos que dar a César o no dar a César? Y Jesús contesta sencillamente: a ver la moneda del tributo. ¿De quién es la imagen? Si lleva la imagen de César, dale a César lo que es de César, pero lo que tenga la imagen de Dios, que es lo que lleva la imagen de Dios. El ser humano tiene la imagen de Dios marcado en su propio ser. Lo que tiene la imagen de Dios, dáselo a Dios. Luego después intentaron los saduceos con su pregunta absurda sobre una mujer que perdió a su marido, se casó con su cuñado, como era la costumbre de los judíos, que también murió, así que se casó con otro cuñado y así, cuñado tras cuñado tras cuñado. Yo si soy el último cuñado no me caso con ella, ni loco. Esta mujer está poniendo algo en la sopa. Pero al final, ¿qué pasa en la resurrección? ¿De quién será esposa? Ya que ha sido esposa de los 7. Y Jesús sencillamente lo imagino meneando la cabeza diciendo: vamos, erráis porque no conocéis las Escrituras. Por mucho estudio que habéis hecho, no sabéis las Escrituras. En la resurrección no hay matrimonio, casamiento, no es como imagináis. Continuando el siguiente pasaje, Jesús habla con los fariseos y también los fariseos con su pregunta trampa: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Por supuesto, si contesta con un mandamiento, pues ya sacaremos otro mandamiento importante para llamar la atención, y Jesús contesta perfectamente diciendo: el gran mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. En ese mandamiento están resumidos los primeros 4 mandamientos directamente, y luego dice: y el segundo mandamiento, que no habéis preguntado, pero el segundo mandamiento también está, que es ama al prójimo como a ti mismo, y ahí está resumido los siguientes 6 mandamientos, y así de esta manera contesta de tal forma que los fariseos no tienen contestación, no tienen ningún camino para poder cazarle alguna palabra. Pero en los versículos 41, Jesús da la vuelta a la escena y dice: y dejadme preguntaros algo a vosotros. Qué interesante como Jesús, qué autoridad que tiene un hijo de carpintero humilde en Galilea. Vuelve la pregunta hacia los líderes religiosos y dice: os hago una pregunta. Sus preguntas, Jesús contesta fácilmente cada una de sus preocupaciones, sus preguntas. Y ahora Jesús hace una pregunta que deja a toda la multitud ahí boquiabierta. Nadie puede contestarle. La pregunta que les hace es una pregunta realmente sencilla. La pregunta se encuentra así narrado en Mateo 22. Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Ahora,
primeramente pregunta, el Mesías que tiene que venir, ¿de quién es hijo? Respuesta fácil que contestan los líderes, hijo de David. Esto lo sabían, por supuesto. Pero Jesús sigue, dice, entonces, ¿cómo es que David le llama Señor? Ahora viene una cita del Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo empieza con estas palabras. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo puede David llamar al Mesías, el que es su hijo, cómo le puede llamar mi Señor? Y así Jesús lo plantea directamente. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora tenemos que entender, David es el punto más alto de la monarquía. De David bajamos a Salomón, aunque Salomón en un principio tiene más riqueza, más fama mundial, notamos que David era mejor rey que Salomón, incluso con el pecado de David, pero cuando comparamos con los pecados de Salomón, notamos David está por encima de Salomón. Y cuando avanzamos de allí, las cosas empiezan a bajar notablemente. Cuando llegamos a Roboam, bueno, ni lo comparamos. Hay grandes reyes de los hijos de David, pero ninguno de ellos alcanza el mismo nivel que David. Por lo tanto, los judíos tenían a David como la cima, o sea, lo más alto. De allí va bajando. Incluso ese concepto de Mesías, entendían que iba a ser un gran hijo de David, un gran rey sobre Israel, un rey que echaría los poderes, pero de alguna forma en su mente siempre es inferior a David, su padre, y así encajaba en su cultura. Todos tenemos una tendencia de leer nuestra cultura directamente, de imponer nuestra cultura a lo que dice la Biblia. Y en su cultura es una cultura patriarcal. Eso significa que el padre es el más alto, el más importante, es el que tiene toda autoridad en la familia. Por lo tanto, ellos entendían que David es más alto. Y Cristo les llama la atención y dice, entonces, ¿cómo es que David llama al Cristo, su hijo, mi Señor? Y no pueden contestar. No saben contestar. Les da miedo contestar porque eso realmente no encaja en su sistema. Digo esto porque creo que es interesante notar este Salmo 110 y notar lo que encontramos en este Salmo. Así que ya que estamos con Mesías en los Salmos, ¿cómo podríamos irnos de los Salmos sin mirar el Salmo 110? Así que vamos a entrar en el Salmo. He hecho esta pregunta, ¿cómo puede el hijo de David ser mayor que David mismo? Y esta es la contestación que vamos a hacer hoy en este Salmo mientras lo miramos. Bien, básicamente hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver las 2 voces del Salmo 110, vamos a ver las 2 visiones de Mesías en el Salmo y finalmente vamos a ver las 2 aplicaciones del Salmo. Muy bien, entrando en el primer punto, las 2 voces del Salmo. Realmente podemos empezar en el versículo 1 y encontramos los personajes que tenemos en este Salmo. Bien, el Salmo empieza así. Jehová dijo a mi Señor. Ahora, os recuerdo que en el Nuevo Testamento, los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento habían adquirido una práctica que estaba basada en el deseo de nunca usar el nombre de Dios en vano. Y por lo tanto, nunca pronunciaban el nombre sagrado de Dios, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia representado por Jehová. Sabemos que históricamente esa pronunciación no es la pronunciación y sin embargo pues ha llegado a nosotros, así que muchas veces lo usamos. Igual el nombre sagrado se hubiera pronunciado más bien como Yahvé o Yahweh, varias pronunciaciones que tenemos ahí, que es exactamente el mismo nombre, pero es por eso que cuando leemos en el Nuevo Testamento dice, el Señor dijo a mi Señor. Porque los judíos, para no pronunciar este nombre,
siempre hacían sustitución con el título de Dios. Pero aquí lo tenemos en el Antiguo Testamento, dice, Jehová o Yahvé dijo a mi Señor. Bien, así que ya tenemos los tres personajes. ¿Los habéis visto? Los tres personajes. Tenemos a Jehová, Yahvé, tenemos a el Señor y tenemos a mi Señor, esto es David. Bien, voy a ponerlos aquí en pantalla para que los tengamos. Tenemos los tres personajes, tenemos Jehová, el salmista David y tenemos mi Señor, que es Mesías. Ahora, he dicho no los personajes, sino las voces. ¿Quién habla con quién? La respuesta empieza muy fácil. ¿Quién es la primera persona que habla? Jehová habla. Dice el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. Aquí tenemos Jehová que habla con el Mesías. Jehová se dirige al Mesías. ¿Y qué dice Jehová al Mesías? Le invita, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que tenemos una primera frase dirigida al Mesías, invitándole a sentarse. Luego después, si seguimos leyendo, vemos en el versículo 4 que vuelve a hablar Jehová. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que notamos cómo Jehová vuelve a hablar y una vez más habla con el Mesías diciendo, tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, a continuación, seguimos leyendo y dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Quién está hablando ahora? No está hablando Jehová, porque si Jehová estuviera hablando, diría, yo enviaré desde Sión la vara de tu poder. Pero empezamos en tercera persona. Por lo tanto, entendemos que ¿quién está hablando? Ahora está hablando el salmista David, porque está hablando a el Mesías. Notad cómo en esta porción dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿El poder de quién? De Mesías. Y continúa, domina en medio de tus enemigos. ¿Quién tiene que dominar en medio de sus enemigos? El Mesías. Está hablando el salmista. Incluso cuando dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Tiene sentido que esté hablando el salmista porque él es parte del pueblo que se ofrece voluntariamente. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Quién tiene el rocío de su juventud? Mesías. Estos versículos es el salmista hablando con el Señor. El versículo 4, ya lo hemos comentado, volvemos a escuchar la voz de Jehová y Jehová vuelve a dirigirse al Mesías diciendo, eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y luego después, el versículo 5 es la parte que es un poco más difícil. Ahora dice, el Señor está a tu diestra. Primeramente noto que dice el Señor. Notemos el lenguaje. No ha dicho Jehová está a tu diestra. No pasaría nada si dijera así, porque es una verdad que encontramos en otros sitios de la palabra. El Dios mismo está con su pueblo, pero aquí dice el Señor. En este contexto, en este salmo, ¿quién es el Señor? Pues lo que hemos visto es el personaje del Mesías, está identificado aquí como mi Señor, y ahora dice, el Señor está a tu diestra. Ahora, mi primera tentación es imaginar que aquí vuelve a hablar el salmista para decir, el Señor está a tu diestra. Pero curiosamente tenemos una pequeña dificultad aquí, porque el Salmo empieza diciendo,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Vale, si ponemos un poco los personajes, tenemos a Jehová, el Padre, Dios, y tenemos a su diestra, tenemos al Mesías. Y ahora se dice que el Señor está a tu diestra, tendremos que cambiar posiciones, ¿verdad? Ahora, se podría a lo mejor encontrar alguna solución, por ejemplo, si cambiamos la orientación, es posible que el que está a tu diestra ahora está a tu diestra, es posible, ¿vale? Es una posible interpretación, pero propongo una interpretación un poco más fácil, y es que realmente en el versículo 5, el que habla vuelve a ser Jehová, y que Jehová continúa hablando y dice, el Señor está a tu diestra. Y ya tenemos una situación interesante. O sea, el Señor está a la diestra de Jehová, pero el Señor está a nuestra diestra. O sea, Él está a favor de nosotros. Ahora, no perdamos de vista, esto de la diestra no es sencillamente una posición física. Obviamente tiene que ver con una posición de privilegio, de cariño, amor, de protección, pero creo que esta lectura tiene mucho sentido. El Señor está a tu diestra. Aquí Jehová promete al salmista, y no solo el salmista, sino todos nosotros, que el Señor está a tu diestra. ¿Y qué va a hacer? Quebrará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Notamos que en el Salmo hablan, Jehová habla, el salmista, el único personaje que no habla nunca es el personaje principal del Salmo. Él está callado mientras recibe los comentarios de Jehová y del salmista. Esto es un poco lo que tenemos que entender del Salmo para comenzar el Salmo, ¿vale? Las dos voces del Salmo. Ahora, entremos en lo que es el contenido del Salmo, y lo primero que vamos a ver son las dos visiones de Mesías en este Salmo. Esto lo tenemos en lo que dirige Jehová a el Mesías, al Mesías aquí. Primeramente, habla del Mesías como el rey. No es sorprendente esto. Esta es una de las imágenes clásicas del Mesías, el hijo de David. Es el rey de Israel, el esperado rey de Israel. Lo vemos primeramente, sencillamente en la imagen de estar sentado a la diestra. Ahora, esta es una imagen del rey padre que tiene a su hijo como consorte. Su hijo reina juntamente con él. ¿Y dónde está sentado? Está sentado a su diestra. Sí que es una imagen de paciencia y de espera en este contexto, pero es una imagen de corregionario, o el que está reinando con su padre. Siéntate a mi diestra. Pero si seguimos leyendo, notamos que empieza a hablar de la vara de su poder. Dice, enviará desde Sión la vara de tu poder. Esa vara es la autoridad del rey. Así que tenemos aquí claramente una imagen del rey. O para aclarar un poco más, tenemos tres imágenes del rey. Primeramente tenemos la imagen de un rey que espera pacientemente su exaltación. Siéntate a mi diestra, reinarás conmigo, pero vas a esperar hasta que yo ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, por debajo de tus pies. Llegará el momento en que tus enemigos estarán sometidos bajo tus pies, pero el momento no ha llegado todavía. Y notamos que no hay impaciencia, prisa aquí en Mesías,
que efectivamente Mesías se sienta al lado del Padre esperando. Notamos aquí que tenemos la imagen de Mesías justo después de su primera venida a esta tierra. Él salió victorioso sobre la tumba. En un principio, ya la cabeza de la serpiente está chafada, pero la serpiente existe todavía. El tentador también nos tienta a nosotros. Nosotros todavía estamos bajo los efectos del pecado. El mundo está maldecido y nosotros, juntamente con la creación, gemimos con esta creación bajo el pecado. Pero ahí vemos a Mesías esperando pacientemente el tiempo de Dios, una lección para nosotros también. Pero la siguiente imagen de este rey es un rey que gobierna sobre sus enemigos. Habla de su cetro, en la vara de su poder que domina en medio de sus enemigos. Esto es Mesías, que un día dejará de estar pacientemente esperando a la diestra de su Padre y un día volverá en poder y gloria para dominar sobre sus enemigos, y no habrá enemigo que podrá resistir la autoridad de este rey. Y finalmente tenemos la tercera imagen, que es la imagen de un rey que juzga las naciones. O sea, en el segundo punto vemos un rey que gobierna, pero no nos quedamos sencillamente con el gobierna, o sea, el gobierno del rey, que él somete a estas personas. Estas personas al final tienen que aceptarle como rey, pero están esperando cualquier oportunidad para hacer la sedición, la rebelión, para levantarse en contra de él. Más bien tenemos un rey que no solamente domina, sino que juzga y así envía a su destino y ya termina con el poder del enemigo contra él. Tenemos esta imagen en estos versículos 5 al 7. Leemos esta palabra, son palabras violentas, efectivamente, habla de quebrar reyes, habla de juzgar naciones, habla de cadáveres, habla de quebrar cabezas. Entendemos que estas cabezas son los reyes que habíamos visto antes. Son imágenes bastante fuertes. Y en medio de esta escena nos da este versículo. Dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esa imagen de uno que para al lado de un río para beber agua y levanta la cabeza victorioso. Notamos en medio de esta escena de guerra, de juicio, en que está terminando con estos que han sido rebeldes contra él, de repente vemos a Mesías que para un momento para beber un poco de agua. Es una imagen de ese poder. O sea, no va agobiado a ver si voy a ganar la victoria. Es como la tranquilidad de parar y poder beber. Esa es la imagen que vemos en el Salmo 23, cuando dice, preparas mesa para mí, enderezas mesa en la presencia de mis enemigos. En medio de la batalla, de repente hay una mesa con telón, plato, cuchillo, tenedor, vaso, y el guerrero para la batalla y se sienta a la mesa a comer. ¿Cómo puede ser esa imagen? Pues esa es la imagen del que tiene todo poder, el que no pierde la batalla, el enemigo no puede contra él, que incluso él puede refrescarse en medio de la batalla y no es así para perder frente al enemigo. Tenemos primeramente la imagen de Mesías como el gran rey, pero también notamos aquí en este pasaje que aparece un ejército. Dice el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, ese rey y Mesías, su pueblo se levanta y dice, nosotros estamos a tu favor, nosotros iremos contigo a la batalla. Y sin embargo, cuando leemos en los versículos 5 al 7, notamos que dice, quebrará, juzgará, llenará, quebrará. ¿Habéis notado que no dice quebrarán,
No es el Mesías con su ejército, es el Mesías solo. ¿Por qué? Bueno, cuando leemos Apocalipsis 19 tenemos una visión exacta de esta escena, en que vuelve Mesías cabalgando sobre un caballo blanco, tiene un nombre escrito en el muslo, fiel y verdadero, y viene allí con miles de los santos vestidos en blanco. Yo estoy en esta escena, no sé de vosotros, pero yo estoy en esta escena, volviendo con el Señor victorioso. Pero ¿qué ocurre en la batalla contra el dragón, el viejo dragón, la serpiente, el falso profeta, el anticristo? ¿Qué pasa en la batalla? Sale una espada de la boca de Mesías y los mata a todos. No sé de vosotros, yo no soy muy guerrero. Yo jamás he sido soldado, jamás he luchado. Tengo que admitir que al final he sido una persona bastante pacífica, bueno, menos con mi hermano. He peleado con mi hermano bastante, pero bueno, no sé, ese es mi tipo de batalla, donde no tienes que hacer nada. Estás en el equipo ganador y tú llegas y ganas y no tienes que hacer nada. Yo sí que tengo la experiencia en el mundo deportivo, de pertenecer a un equipo donde al final no he hecho nada. Hemos ganado trofeos y al final no he hecho nada, porque otros eran mucho mejores. Esa es la imagen de este ejército que viene con este rey, pero no es que hiciera falta ese ejército, porque el rey es soberano, puede terminar con sus enemigos sencillamente con la palabra de su boca. Qué bonita la imagen del Mesías como el rey, pero hay otra imagen más, y esa es de Mesías como el sacerdote. Ahora, antes de entrar en este punto, es importante que enfatice. Cuando hablamos del contexto del Antiguo Testamento, tenemos que entender que había una línea muy importante entre estas dos figuras. No se permitía reyes sacerdotes. No se permitía que el sacerdote fuese rey ni que el rey fuese sacerdote. Varios reyes lo intentaron. Tenemos a Saúl. Saúl que estaba esperando a Samuel. Y Samuel demoraba. Bueno, demoraba. La verdad es que Samuel llegó cuando dijo que iba a llegar. Lo que pasa es que Saúl pensaba que los tiempos se habían atrasado, que se le iba al ejército y tenía que hacer algún sacrificio. Así que, ¿qué hizo Saúl? Cogió y presentó el sacrificio él solo. Y por supuesto, siempre que nos adelantamos a los planes, ¿qué ocurre en el momento que adelantas? Justo llega la persona que decías que no iba a llegar. Yo me acuerdo que cuando era pequeño a veces llegaba a casa y se supone que mis padres iban a estar en casa, pero alguna vez llegaba y no estaban mis padres y no tenía llave, ni teníamos llave escondida. No sé por qué, pero no teníamos ninguna forma de entrar en la casa si no había nadie dentro. Entonces, a sentarme a esperar. Ahora, sí que teníamos una opción, porque la verdad es que la casa no nos pertenecía a nosotros. La casa pertenecía a la universidad donde trabajaban mis padres. Y así que en la universidad tenían llaves. Así que podía ir y podía pedir la llave y, bueno, no me daban la llave, pero venían, mandaban a un oficial, uno de la seguridad, y él podía abrir la casa. Pero tenía que andar muy lejos para hacer eso. Por supuesto, no había móviles ni forma de llamar, así que tenía que elegir entre esperar a mis padres o andar unos 15 minutos hasta donde estaba la seguridad para que me mandaran a alguien para abrir la casa. Y yo me acuerdo, no sé cuántas veces, en mi mente pasó 1000 veces, pero seguro que solo pasó 1 o 2 veces. Pero ahí esperando, sabiendo, en el momento que me voy andando para allá, seguro que llegan mis padres. E incluso el pensamiento de decir, voy a hacer que voy a andar para que vengan mis padres antes. O sea, a ver si puedo manipular la situación. Saúl, sacrificando, justo da la vuelta y ahí está Samuel. Ahora llegas. Samuel dice, Saúl, no. ¿Por qué? ¿Por qué el rey no puede ofrecer un sacrificio? Dios no lo explica, Dios lo manda. Pero os digo la explicación. Dios estaba reservando
el derecho de ser rey y sacerdote para un único individuo en la historia de Israel. Y este es el Mesías, que no solamente es un rey, sino es sacerdote. La imagen que tenemos del sacerdote es primeramente un sacerdote santo. Tenemos que conectar el versículo 3 con el 4. El versículo 3 está en medio, efectivamente, como dije hace un momento, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Se levanta el ejército del rey. Pero es interesante el lenguaje. ¿Habéis notado? Dice, se ofrecerá voluntariamente. ¿Habéis notado esta palabra? Bueno, esta frase. Eso es lenguaje de sacerdotes. Esto es el sacrificio voluntario. Esto es un sacrificio que traía una persona al templo y cuando decían, ¿por qué traéis ofrenda hoy? Dice, porque quería. No vengo obligado, traigo un sacrificio voluntario. Y por lo tanto tenemos el lenguaje del sacerdote. Dice, tu pueblo se ofrece voluntariamente, no porque se ha hecho inscripción y hay que ir al ejército. No, voluntariamente el pueblo de Dios se levanta para ir con él a la batalla. Y continuamos con más lenguaje del sacerdocio. Dice, en la hermosura de la santidad. Esa frase, la hermosura de la santidad, la mayoría de los intérpretes entienden que hace referencia a la ropa de los sacerdotes. Recordamos, el sacerdote no entraba en el templo vestido de cualquier manera. Incluso tenía que ponerse la ropa santa, la ropa especial, la ropa que estaba dedicada para el culto del tabernáculo y después el templo. Y entonces aquí vemos a Mesías vestido de la hermosura de la santidad, de esta ropa santa del sacerdote. Y por lo tanto tenemos aquí un sacerdote santo. Toda esta sección, volvemos una y otra vez a Hebreos 7. Hebreos 5, 6 y 7, realmente los 3 capítulos están escritos sobre este versículo, sobre el versículo 4 del Salmo 110. Así que, bueno, he puesto que se puede ver en Hebreos 7, 26, este sacerdote santo. No solamente vemos un sacerdote santo, sino también un sacerdote eterno. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, no se echará para atrás. Lo que ha jurado Jehová es verdad para siempre. Y así dice, tú eres sacerdote para siempre, eternamente. Tenemos aquí un sacerdote eterno, un sacerdote que no sirve durante unos pocos años. Tenemos que recordar, los sacerdotes del Antiguo Testamento no empezaban su servicio hasta los 30 años. ¿Qué hacían hasta los 30? Pues criaban a su familia, trabajaban sus tierras, hacían vida normal. Pero con 30 años ya empezaban su servicio en el tabernáculo y servían 20 años hasta los 50. En otro momento igual habría dicho que largo servicio, pero yo pienso entre el salto de los 30 años que tuve hace 2 o 3 años y los 50 años que tengo ahora. Y digo, es una ventana muy reducida. Fíjate, los sacerdotes eran sacerdotes poco tiempo. Es verdad que teníamos a Elí, un señor mayor, pero precisamente tenía sus hijos que estaban sirviendo y precisamente parte del motivo de decir, no quiero un abuelo de sacerdote es viendo el desastre en la familia de Elí, que tristemente ocurre lo mismo con la familia de Samuel, vuelve a repetir los patrones del sacerdote bajo el cual se había formado. Así que tenemos los sacerdotes que eran sacerdotes temporales, 20 años eran sacerdotes como máximo. Y aquí tenemos la imagen de un sacerdote que es eterno, para siempre, nunca se envejece, nunca deja su sacerdocio. Qué interesante este lenguaje
que habíamos visto en el versículo. Bueno, en el versículo 7 habíamos hablado, quiero el rocío, ahí está, en el final del 3 dice, tienes tú el rocío de tu juventud. El lenguaje aquí poético en este salmo es sumamente difícil y entonces hay mucha discusión entre comentaristas sobre lo que significa cada frase. Pero obviamente la idea es su juventud, es eternamente joven. El rocío de su juventud se supone que es como a primera hora de la mañana te levantas y qué bonito, ¿no? Cuando ves el césped, bueno, nosotros no vemos mucho césped aquí, pero recordando, bueno, vete a casa de Luis y Begoña alguna noche y por la mañana ya podrás ver césped, por lo menos. Ves el rocío sobre el césped, ese momento, el nuevo día, que nadie ha estropeado todavía, esa eterna juventud, entiendo yo que es lo que está diciendo aquí el salmista. Por lo tanto, tenemos un sacerdote santo, un sacerdote eterno y un sacerdote nuevo. No un sacerdote según el orden de Aarón. Aarón fue establecido por Dios como sumo sacerdote y Aarón y sus hijos y su descendencia sirvieron como sacerdotes. Incluso durante el tiempo de David. Durante el tiempo de David estaba en el templo un hijo de Aarón sirviendo como sacerdote, pero David ya tiene este mensaje en que escucha a Jehová hablando con Cristo y dice, tú eres un sacerdote, pero ahora para siempre, pero según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje que encontramos en Génesis, un personaje que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham volvía de la victoria sobre los reyes que habían capturado a Sodoma y había llevado todo el pueblo cautivo juntamente con Lot, su sobrino. Pero Hebreos desarrolla lo que es la teología aquí diciendo que Melquisedec es un personaje que sinceramente aparece de la nada. No sabemos quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, de qué linaje sale Melquisedec. Podemos suponer que es de la familia de Set, pero no sabemos cómo llegamos de Set a Melquisedec. ¿Cómo es que Abraham y Melquisedec se conocen? Parece que no habían crecido juntos. Es un personaje aislado en la historia de la Biblia, no solo eso. Es un personaje que se llama Melquisedec. Bueno, debería ponerle Melquisedec. Ese Melqui es el rey de, Sedec es justicia, es el rey de justicia. Él es un sacerdote del Dios Altísimo, pero él, curiosamente, es un sacerdote. Ahora, os dije un momento, Dios reservó el derecho de ser sacerdote y rey en Israel para el Mesías. Pero antes de Israel, vemos a Job ofreciendo sacrificio para su familia y de alguna forma no es un rey, pero él es el patriarca de su familia, obviamente. También podemos entender que esto está en Abraham también. Pero llegamos aquí a Melquisedec y encontramos un rey, incluso es el rey de Salem, que hoy en día conocemos como Jerusalén. Ahí está el rey de paz, mucho juego en las palabras aquí que Hebreos hace y dice, ese personaje es el personaje perfecto para prepararnos para la persona de Jesucristo. Es el rey de paz, el rey de justicia y es el gran sacerdote que no tiene ni ascendencia ni descendencia, es el sacerdote para siempre. Tenemos la imagen de Mesías como el gran rey y sacerdote, el sacerdote rey, si lo puedo decir de esta forma. Ahora, tengo dos aplicaciones en cuanto a este pasaje. Primeramente, quiero notar que empieza diciendo que Cristo está a la diestra de Dios. Cristo está a la diestra de Dios. ¿Y qué significa esto?
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Hemos hablado antes de un rey que espera pacientemente, pero no espera inactivamente. Más bien está esperando a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros. Nosotros tenemos un abogado delante del Padre. Así nos dice en Primera de Juan, si alguno peca, quizás mejor traducirlo, y cuando alguno peque, tenemos un abogado para con Dios. Tenemos alguien que nos representa ante el Padre. Tenemos alguien que intercede por nosotros. Y como establece Hebreos, este sacerdote no solamente es el que trae ofrendas, sino que él mismo es la ofrenda por nosotros. Él es el perfecto que nos puede representar delante de Dios. Incluso es el único que nos podría representar delante de Dios. Como nos dice en 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. No hay nadie más. Si pudiera haber alguien más, os prometo, el Hijo de Dios no habría muerto por nosotros. Pero no hay nadie más. Él es el único sacerdote, rey de su pueblo. Y por lo tanto, en Cristo veo primeramente que nuestra salvación está garantizada. Nosotros tenemos salvación en Cristo porque Él está a la diestra del Padre, victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Él a la diestra del Padre representa nuestra aceptación ante el Padre. Pero no solo eso, sino que también vemos que Cristo está a nuestra diestra. Cristo está ahí para nosotros. Y en ese sentido veo la imagen de Cristo como el rey que lucha por nosotros, el que no nos abandona, el que está ahí para asegurar la victoria. Y he puesto aquí, Cristo es nuestra victoria futura, pero también presente. Nosotros un día estaremos libres del pecado porque estamos en Cristo. Esta libertad vendrá de la mano del Rey que derrota a todos sus enemigos, que quebranta cabezas, y así tendremos nosotros victoria final sobre el pecado. Pero también Cristo está para darnos victoria ahora, para que nosotros podamos andar en victoria. Hay pecados que nos asedian, nos dice Hebreos, que se meten entre las piernas, que nos quieren hacer tropezar. Pero nosotros podemos encontrar victoria de estos pecados mirando puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así que tenemos dos imágenes de Mesías, pero sinceramente es la misma imagen. Tenemos la imagen del sacerdote rey, y si miramos al sacerdote en primer lugar, vemos que nuestra salvación está asegurada en él. Pero si le damos la vuelta y vemos al rey, el rey sacerdote, pues vemos una imagen de nuestra victoria que tenemos en él, que podemos tener victoria sobre el pecado gracias al que es nuestro rey. El Salmo 110 es un salmo cortito, 7 versículos, lo leemos en 1 minuto o 2, pero es un salmo sumamente importante. Fijaos en la importancia de este salmo. Empezamos a leer en el Nuevo Testamento y encontramos las palabras de ese salmo vez tras vez tras vez. En todos estos pasajes tenemos o una cita literal o el mismo lenguaje utilizado. Puede ser que estemos mirando el primer versículo, siéntate a mi diestra. Puede que estemos hablando de que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Puede que estemos hablando del sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este salmo reaparece tantas veces en el Nuevo Testamento que incluso yo creo que hay que admitir que este es el pasaje más citado de todo el Antiguo Testamento. Y quizás ni lo teníamos en el radar, quizás estaba un poco perdido para nosotros, pero este salmo es sumamente importante. Pero no es importante sencillamente porque se cita mucho.
Más bien se cita mucho porque es tan importante. ¿Y qué es la importancia que vemos en este salmo? Vemos esta imagen de Mesías como rey y sacerdote, sacerdote y rey, no para Israel solamente, sino que esta es la bendición para todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Esto es para nosotros. Entonces pregunto hoy, ¿este sacerdote que está a la diestra de Dios está allí representándote a ti? O sea, él está a la diestra de Dios, está intercediendo por ti. Dice David, intercederá por mí, ¿no? Bueno, intercede por su pueblo, los suyos. Entonces la gran pregunta es, ¿eres tú parte de su pueblo? Dice David, estoy aquí en la iglesia, por supuesto. Estar aquí en la iglesia no te hace pertenecer a este pueblo. El derecho de ser llamados hijos de Dios pertenece ¿a quién? A todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, los que se ven pecadores y dicen, yo necesito a Cristo, yo tengo que venir a Cristo. Estas son las personas que reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios y estas son las personas que Cristo intercede delante del Padre por ellos. Pero también quiero preguntar, ¿Él es tu rey? Dicen, ¡buah! Por supuesto que es, por supuesto. ¿Se nota en tu vida que realmente Él es el que gobierna? Él es el que guía, el que dirige tu vida. ¿Cómo se nota eso? Bueno, se nota por realmente las decisiones que tomamos en la vida. ¿Cuál es nuestra base para tomar decisiones? ¿Lo que nos conviene? ¿Lo que nos gusta? ¿Lo que nos puede adelantar en la vida? ¿O tenemos algo por encima de esto que es lo que manda el rey de nuestra vida? Pero ¿sabéis cómo también se ve si Él es el rey de tu vida? Se ve en la victoria. No quiero decir que hay una victoria permanente siempre que nunca tropiezas, sino que hay un proceso de victoria en tu vida. Hay un proceso en que estás ganando la victoria que ayer perdías. Avanzas en tu vida espiritual. Si hay señales de victoria en tu vida, eso da indicaciones de quién es el rey de tu vida. Es el rey que puede quebrar cabezas, que quiere chafar la cabeza de la serpiente en tu vida para que andes en victoria. Padre, te doy gracias por esas imágenes de Mesías que hemos visto en esta mañana. Gracias te doy por el Mesías, rey y sacerdote, que vino a esta tierra para dar su vida por nosotros.